¿Qué ocurre cuando el gobierno de México acusa a Estados Unidos de proteger al mismo cártel que declaró como organización terrorista? Esa es la pregunta que hoy vuelve a colocar la relación bilateral bajo una intensa presión política y diplomática. Y es que mientras el caso del capo conocido como Ismael El Mayo Zambada entra en su fase definitiva ante la justicia estadounidense, las declaraciones de ambos gobiernos revelan que este expediente ya dejó de ser únicamente un asunto de narcotráfico para convertirse en un tema que pone a prueba la confianza entre ambos aliados. De eso vamos a hablar hoy. Soy Celeste Armenta, cubriendo a Pachi Valencia. Quédese con nosotros esta noche en Desde el Capitolio. Todo comenzó durante la conferencia matutina del 6 de julio, cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo una afirmación que causó controversia. Sheinbaum sostuvo que existe una contradicción en la política estadounidense hacia el cártel de Sinaloa. Según explicó, Estados Unidos decidió catalogar a esa organización criminal como terrorista, pero al mismo tiempo le brinda protección. Sus palabras llamaron la atención porque no se limitaron a cuestionar un operativo específico. En realidad pusieron en duda la congruencia de la estrategia estadounidense contra el narcotráfico y anticiparon una nueva etapa de tensión entre ambos gobiernos. Es muy importante decirlo, la protección que se le ha dado a un grupo en Estados Unidos, porque ellos los nombraron organizaciones terroristas, pero al mismo tiempo le están dando protección. Las declaraciones surgieron mientras la mandataria hablaba sobre el caso de Ismael El Mayo Zambada, uno de los fundadores y máximos líderes históricos del cártel de Sinaloa, cuya captura continúa generando preguntas tanto en México como en Estados Unidos. Ante una consulta realizada por The Epoch Times, el Departamento de Estado evitó responder directamente al señalamiento de que Estados Unidos protege al cártel de Sinaloa. En lugar de entrar en una confrontación pública con la presidenta mexicana, la dependencia optó por reiterar cuál sigue siendo la política oficial de la administración Trump. El mensaje fue claro. Según el Departamento de Estado, la Casa Blanca continúa impulsando la cooperación en materia de seguridad con México alrededor de prioridades comunes. Entre ellas, dijo textualmente, adoptar medidas decisivas para desmantelar a los cárteles y proteger el bienestar de ambas naciones. Hasta allí la cita. En otras palabras, Washington decidió responder con un mensaje institucional. No negó de manera específica las declaraciones de Sheinbaum ni abrió un debate sobre sus afirmaciones. Simplemente reiteró que la estrategia estadounidense continúa enfocada en combatir a las organizaciones criminales que operan en ambos lados de la frontera. La Casa Blanca reforzó ese mismo argumento. Una portavoz explicó que el presidente Donald Trump está cumpliendo la promesa que hizo durante su campaña de enfrentar a los cárteles mexicanos y designarlos como organizaciones terroristas extranjeras. Además, también afirmó que el presidente seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a los estadounidenses frente a las organizaciones criminales y frente al tráfico de drogas, que según Washington, continúa representando una de las principales amenazas para la seguridad nacional. Hasta ese momento, el intercambio parece limitarse a diferencias políticas. Sin embargo, detrás de esas declaraciones existe un contexto mucho más complejo que ayuda a entender por qué este caso se convirtió en un punto de fricción entre ambos gobiernos. La controversia gira alrededor de la forma en que Ismael El Mayo Zambada terminó bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Desde el principio existieron dos versiones distintas sobre lo ocurrido. Las autoridades mexicanas sostuvieron que el histórico líder del cártel de Sinaloa fue secuestrado en Culiacán durante 2024 y a su vez trasladado por la fuerza hasta Estados Unidos en una aeronave.
El propio Zambada difundió posteriormente una carta en la que aseguró que Joaquín Guzmán López, el hijo de su socio criminal Joaquín El Chapo Guzmán, organizó una emboscada, lo privó de su libertad y lo llevó contra su voluntad a territorio estadounidense. Durante estos casi 2 años, la discusión giró alrededor de una pregunta muy concreta. ¿Participó alguna agencia estadounidense en esa operación? La respuesta permaneció envuelta en incertidumbre hasta hace apenas unos días. La semana pasada se reveló que el FBI sí participó en la captura de Ismael Zambada y de Joaquín Guzmán López. Ese reconocimiento modificó por completo la discusión política, es decir, ya no se trata solamente de saber cómo llegó Zambada a Estados Unidos. Ahora también se debate cuál fue exactamente el papel de las autoridades estadounidenses durante la operación y si el gobierno mexicano fue informado oportunamente. Mientras esa discusión continúa, el propio Zambada acaba de dar un paso que prácticamente cierra cualquier expectativa sobre el desenlace de su proceso penal. El 6 de julio de 2026, los abogados del excapo presentaron ante el juez federal Brian Cogan de la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York una carta que marca un momento decisivo en este caso. El documento aclara que Ismael El Mayo Zambada acepta que recibirá una condena obligatoria de cadena perpetua. La defensa explica expresamente que el acusado se declaró culpable plenamente consciente de que la consecuencia jurídica será pasar el resto de su vida en prisión. Y añade que Zambada no solicita al tribunal una sentencia diferente. Simplemente acepta el resultado que establece la legislación estadounidense para los delitos por los cuales se declaró culpable. Esa postura representa un cambio significativo respecto a otros grandes procesos relacionados con el narcotráfico. Según la carta presentada por los abogados, la estrategia nunca consistió en buscar un acuerdo que redujera la pena. Desde que llegó a Estados Unidos, Zambada manifestó su intención de declararse culpable sin llevar el caso a juicio. No presentó recursos previos al proceso, ni intentó retrasar el procedimiento, y tampoco ofreció colaborar con las autoridades estadounidenses para obtener beneficios judiciales. De acuerdo con la defensa, esa decisión permitió evitar uno de los juicios federales más complejos de los últimos años, ahorró recursos al sistema judicial y redujo los riesgos que habría implicado llamar a numerosos testigos para declarar en un proceso que posiblemente habría durado varios meses. Sin embargo, aceptar la cadena perpetua no significa que la defensa haya renunciado a presentar solicitudes ante el tribunal. Los abogados realizaron una petición muy específica relacionada con las condiciones en las que Zambada cumplirá el resto de su condena. Debido a que el capo tiene 76 años y enfrenta diversos problemas de salud asociados con su edad, solicitaron que el juez recomiende a la Oficina Federal de Prisiones su traslado a un centro médico penitenciario especializado. La defensa propuso instalaciones federales como Butner, Rochester o Springfield, aunque reconoce que la decisión final no corresponde al juez, sino exclusivamente a la Oficina Federal de Prisiones, esto conforme a la legislación estadounidense. Durante el proceso previo a la sentencia, Zambada asumió públicamente la responsabilidad por los delitos que cometió. Reconoció el grave daño que el tráfico de drogas provocó en Estados Unidos, México y otros países. También admitió el costo humano de la violencia generada por la organización criminal que encabezó durante décadas y pidió perdón a las personas que resultaron afectadas por sus acciones. Pero mientras el expediente judicial parece acercarse a su conclusión, el conflicto político entre ambos gobiernos apenas comienza. Las declaraciones del FBI sobre su participación en la captura provocaron una reacción inmediata del gobierno mexicano.
Este 7 de julio, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que solicitará formalmente una explicación a la agencia estadounidense. La petición será presentada a través de la Fiscalía General de la República. Durante la conferencia matutina de la presidenta, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que México pidió a la Fiscalía solicitar oficialmente al Buró Federal de Investigaciones información detallada sobre la participación de sus agentes en la captura de Ismael Zambada. El objetivo, explicó el funcionario, es conocer exactamente cuál fue el papel del FBI y bajo qué circunstancias ocurrió esa intervención. Sin embargo, la explicación del gobierno mexicano no terminó ahí. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, presentó una cronología que ayuda a entender por qué esta revelación elevó la tensión diplomática. Rodríguez recordó que en agosto de 2024, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, declaró públicamente que ninguna agencia estadounidense había participado en la captura de Zambada. Pero ahora, con la confirmación realizada por el propio FBI, el gobierno mexicano sostiene que existen dos versiones completamente distintas sobre un mismo hecho. Y según la funcionaria, alguien mintió. A partir de ese planteamiento, el gobierno mexicano elevó todavía más el tono de sus cuestionamientos. Rosa Isela Rodríguez señaló que si se confirma que agentes del FBI participaron dentro del territorio mexicano sin informar previamente a las autoridades nacionales, esa actuación podría constituir una violación a la Constitución mexicana, a la Ley de Seguridad Nacional y también a diversos compromisos internacionales, entre ellos la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de los Estados Americanos. En otras palabras, para el gobierno mexicano ya no se trata únicamente de esclarecer cómo ocurrió la captura de El Mayo. Ahora también busca determinar si alguna autoridad extranjera actuó dentro del país al margen de los mecanismos de cooperación establecidos entre ambas naciones. Hasta ahora, ni el Departamento de Estado ni la Casa Blanca han respondido directamente a esos señalamientos jurídicos. ¿Usted vio el video completo de lo que dijo Marco Rubio sobre una nueva Cuba? Esto podría significar el comienzo del fin del régimen cubano. Y le pregunto esto porque no vaya a ser que usted se esté informando desde videos editados convenientemente, como ya ocurrió un pasado 6 de enero. Y eso no es todo. Cuando usted busca informarse, se topa con exageraciones, con sesgo, con desinformación. Porque hoy informarse no es simplemente leer titulares, es saber quién está detrás de la noticia, es poder mirar lo que pasa en Estados Unidos, en América Latina y en el mundo sin que nadie le diga qué tiene que pensar. Porque usted trabaja, paga sus impuestos, cuida a su familia, se preocupa por el futuro de sus hijos y merece entender lo que está ocurriendo desde un periodismo serio que investigue por usted, que le explique lo que muchos pasan por alto y que respete su inteligencia, mostrándole la escena completa. Y eso es The Epoch Times en español. Sea parte de nuestra misión apoyando con una donación de valor que usted considere, porque con cada aporte usted le da voz a la verdad. Haga su donación tocando el enlace que le comparto ahí abajo o escaneando este código QR y sea parte del periodismo libre. Han pasado 5 años desde las históricas protestas del 11 de julio que marcaron un antes y un después en Cuba y que tuvieron resonancia y apoyo a nivel internacional. En esta entrevista conversamos con Junior García, líder de las protestas cubanas del 27 de noviembre de 2021 en La Habana. Junior analiza por qué el régimen teme a Luis Manuel Otero Alcántara, que se encuentra en paradero desconocido. El día de hoy nos encontramos con Junior García Aguilera, dramaturgo y escritor cubano. Bienvenido, Junior, a The Epoch Times. Es un gusto conversar contigo el día de hoy. El placer es mío, un abrazo bien grande.
Junior, se cumplen este 11 de julio 5 años desde aquellas históricas protestas en las que miles de cubanos salieron a las calles de La Habana para pedir su libertad. ¿Qué cambios ves desde aquel 11 de julio hasta la fecha, donde Cuba enfrenta un escenario geopolítico complejo por la presión de Estados Unidos? Bueno, realmente el 11 de julio fue un parteaguas en la historia de Cuba. Hasta ese momento, el régimen tenía el relato de que la mayoría estaba a favor del régimen, de que tenía el apoyo de la mayoría del pueblo. Y sin embargo, ese día 11 de julio se demostró que no era así. En primer lugar, fue un evento absolutamente espontáneo, fue un estallido social, era absolutamente inevitable, porque la gente sentía un hartazgo que ya no podía seguir disimulando, y no solamente fue en La Habana, fue en toda la isla. 5 años después, la situación todavía es peor. O sea, mucho peor que cuando dejamos el país en el año 2021, en el caso de mi esposa y en mi caso. Ahora todavía hay centenares de personas que están en la cárcel simplemente por salir a protestar aquel día en las calles, por decir patria y vida, por pedir el fin del régimen comunista, y todavía están en prisión. Hoy mismo, de hecho, tenía que cumplir su condena un joven que se llama Luis Manuel Otero Alcántara, que es artista, y hasta este momento todavía hay dudas de dónde se encuentra, porque la policía lo tiene retenido en una casa de la policía hasta que finalmente lo puedan montar en un avión y obligarlo a partir al exilio. Entonces la situación realmente en Cuba hoy es mucho peor que aquel 11 de julio cuando estalló el país de manera espontánea. Junior, en este tema que has tocado y que es un tema a nivel internacional sobre Luis Manuel Otero Alcántara, me gustaría conocer tu análisis, tu opinión sobre por qué el régimen está reteniendo a Luis Manuel Otero Alcántara. Básicamente este 9 de julio se cumple su condena. ¿Por qué el régimen tiene el interés de mantenerlo en esta situación? Bueno, el régimen está en pánico, sobre todo en los últimos meses. O sea, después de lo que pasó en Venezuela, el régimen entró en modo pánico, temen que cualquier cosa provoque el desplome de la dictadura, y por supuesto que tienen muchísimo cuidado con todas aquellas personas que tienen un nivel de influencia sobre los demás. Y en el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, ellos son conscientes absolutamente de que se trata de un joven que mueve muchísimo a la gente de su barrio, a la gente de La Habana, a la gente de todo el país, y tienen el temor de que al verlo en la calle, al encontrarse con él, pues eso pueda motivar cualquier cosa que se salga de control. Por eso lo que el régimen pretende obviamente es mantenerlo aislado hasta que puedan condenarlo al exilio, que en este caso es un destierro. Junior, tú viviste por esa misma situación en las históricas protestas del 27N. ¿Qué escenario ves tú de lo que viviste en el 2021 a lo que está viviendo Luis Manuel en este 2026? Bueno, justamente Luis Manuel y los artistas del movimiento San Isidro fueron los que motivaron aquella protesta que hicimos los artistas frente al Ministerio de Cultura el día 27 de noviembre del año 2020. O sea, el régimen intentaba separar, como si aquello fuera alguna especie de apartheid cultural, a los que ellos determinaban que sí eran artistas y a los que definitivamente no tenían ningún derecho ni a ser artistas ni a hacer arte en Cuba. Entonces al movimiento San Isidro lo tenían rodeado en su casa en La Habana. Finalmente el día 26 de noviembre entraron por la fuerza, se los llevaron a todos con la excusa del COVID a la cárcel, y eso motivó que muchos artistas nos lanzáramos al Ministerio de Cultura a protestar. 5 meses después ocurrió el estallido social a nivel de país. O sea, ocurrió el 11 de julio, que fue la protesta más grande de nuestra historia, no solo de los últimos años o de las últimas décadas, sino de toda la historia. Entonces Luis Manuel, por supuesto que es un joven que inspiró a muchas generaciones, sobre todo por su autenticidad, porque no es alguien que lo esté haciendo para ganar nombre o para ganar ningún beneficio económico, lo hace porque lo siente, y además lo hizo desde el arte, desde su derecho a decir soy artista y esta es la manera que entiendo para expresar las cosas en las que pienso y las cosas en las que creo. Junior, hemos vivido semanas tensas, hemos visto choques entre Estados Unidos y el régimen cubano. Particularmente hace unos días Mike Waltz dio un discurso que de alguna manera desató el descontento de Bruno Rodríguez. Lo vimos de alguna manera hacer ruido en la mesa. ¿A qué crees que se debe esta tensión entre ambos países?
Bueno, el régimen cubano obviamente no ha sido capaz de cumplir las promesas por las que surgió la revolución en el año 59. Ellos prometieron democracia, elecciones libres, restablecer la constitución del 40, prosperidad, y por supuesto no pudieron cumplir ninguna de esas promesas, pero sí lograron algo y esto no se les puede quitar. Ellos trataron y lograron imponer un relato a nivel internacional, sobre todo en países de América Latina, México, Argentina, sobre todo, y también en una buena parte de Europa. Ellos le vendieron al mundo que era una revolución humanista, que estaban luchando por la igualdad y una serie de cosas que se ha ido desplomando con el tiempo. Entonces lo que le molesta a Bruno Rodríguez Parrilla es que todo su discurso se le desmorone, pero no porque se lo diga un diplomático o un funcionario de los Estados Unidos. El problema es que los cubanos se lo están diciendo todos los días en la calle. Ahora mismo han salido declaraciones del nieto, el nietísimo de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, le decimos el Cangrejo en Cuba, donde él desmonta todo el discurso de Bruno mucho mejor de lo que lo puede hacer cualquier norteamericano, cualquier funcionario del gobierno de los Estados Unidos. Este muchacho, el nietísimo, ha dicho públicamente de la forma en que vive, sus lujos, sus yates, aviones, ropas de marca, viajes a Nueva York, viajes a París, y se atreve a decir que a él le duele que el resto de los cubanos no puedan vivir como él. Lo más contradictorio es que se trata de una persona que no tiene ningún cargo público y sin embargo se presenta a sí mismo como el verdadero dueño de Cuba. Eso ha desmontado por completo la narrativa de Bruno Rodríguez y también la narrativa de Díaz-Canel y de toda la burocracia que cree tener algún poder en Cuba cuando el poder tiene apellidos en Cuba y el apellido es Castro. Y el Cangrejo, o este muchacho Raúl Guillermo, está demostrándole a los cubanos y al mundo que realmente quien manda en Cuba es una familia y lo está haciendo de la manera más descarada y efectiva posible. Junior, un artículo que escribiste recientemente que se llama Cuba contra Cuba, planteas que la revolución fracasó y que para personas como tú también tuviste que pagar las consecuencias de este fracaso. ¿Puedes explicarle a nuestra audiencia por qué lo consideras así? Porque mis padres, por ejemplo, que nacieron con la revolución o un poco antes de la revolución, realmente llegaron a creer en ese sistema. Y mi generación, desde que nacimos, fuimos adoctrinados para creer en ese sistema. Yo recuerdo que, qué sé yo, en todas partes decía, somos felices aquí. Y a los niños nos repetían todos los días que éramos afortunados de haber nacido en el mejor país del mundo. Con el tiempo descubrimos obviamente que no era así. A mi generación le tocó el periodo especial, que fue donde por primera vez conocí el hambre de verdad. Esa sensación de acostarte con dolor en el estómago y con la idea de que al día siguiente tampoco podrías llenarlo. Mis padres sufrieron todo eso. Y entonces sí, es un fracaso colectivo, es un fracaso de todos, porque nadie impone una dictadura si no tiene cómplices. Y en este caso muchos en Cuba, la población me refiero, sirvieron voluntariamente o no, sirvieron a ese propósito. Entonces hay que reconocer que el fracaso es colectivo, porque se creyó en algo que era mentira desde el inicio. O sea, yo no sé en qué momento realmente los forjadores, los fundadores de la revolución tenían claro de que aquello no era verdad, pero me imagino que bien pronto. Una vez que mataron a Ochoa, que era uno de sus propios hombres, un general héroe de la República, una vez que lo condenaron a muerte, que lo fusilaron, ya estaba claro que la revolución estaba muerta. Y en este caso lo que estamos viendo es un sepelio. O sea, no es que la revolución esté viva o moribunda, la revolución ya murió, pero estamos viendo un sepelio que se ha hecho demasiado largo. Explícanos en tu artículo por qué consideras que la F es de fusilamiento. Porque, o sea, comenzaron fusilando, pero no solo los miles que murieron en un pelotón de fusilamiento, que empezaron fusilando a la gente de la dictadura anterior, de Batista, y acabaron fusilando a su propia gente. Y por fusilaban a cualquiera, incluso por crímenes que ni siquiera llevaban penalmente la pena de muerte. Como ocurrió, por ejemplo, en el año 2003, que fueron los últimos fusilados. Unos muchachos intentaron secuestrar una embarcación en La Habana para irse a los Estados Unidos cuando la furia del exilio a través del mar, y no hirieron a nadie, no lastimaron a nadie, pero para dar un escarmiento el régimen decidió fusilarlo. Es el último fusilamiento que se conoce. Pero además hay un fusilamiento que es el de la reputación. Te fusilan como individuo, te convierten en una no persona. Pierdes tu trabajo, pierdes a tu familia, pierdes a tus amigos, te aíslan,
tratan de enloquecerte. En mi caso, por ejemplo, los últimos meses que permanecí en La Habana, estaba absolutamente aislado. Mi casa estaba rodeada por agentes de la policía, de la seguridad del Estado, vestidos de civil, y no me dejaban salir de mi casa. Entonces, o sea, no te puedo explicar lo que vivimos mi esposa y yo durante ese tiempo. Decapitaron palomas frente a la puerta, nos mancharon las paredes de sangre, amenazaron a nuestra familia, rodearon la casa alrededor de 300 personas diciendo que eran nuestros vecinos cuando no conocíamos a ninguno, diciéndonos fuera de aquí, este barrio es de Fidel, no te queremos en este barrio. Entonces, las cosas a veces se comparan, ¿no? Lo que se vive en regímenes totalitarios con el fascismo. Y otros, académicos sobre todo, dicen no exageren, pero la verdad es que hay que vivirlo en carne propia para sentir cómo un Estado totalitario puede acabar con un individuo cuando se lo propone. ¿Qué significó para ti no poder despedirte de tu madre y de tu hijo tras haber sido de alguna manera sitiado por el régimen y obligado al destierro? Lo más duro es eso, lo más duro es el precio que se paga por el exilio, ¿no? Yo, por ejemplo, todavía hoy no he podido volver a ver a mi madre, no he podido volver a ver a mi hijo y no me pude despedir de mi padre. Mi padre murió en Cuba y no me pude despedir de él. Mi hijo ha crecido, me he perdido sus mejores años, ahora ya es un muchacho alto con una sombra de bigote y yo a veces lo miro y le pregunto, cuando hablo con él por teléfono, le digo, ¿qué hiciste con mi niño? ¿Dónde está mi hijo? Entonces me he perdido, por supuesto, eso. Mi madre también lo sufre como madre, ¿no? El hecho de no poder abrazarme. Ahora mismo estaba recibiendo mensajes de ella. Y mi esposa también perdió a su papá sin poderse despedir de él. Entonces eso es lo más duro, es el costo humano que se paga por defender las cosas en las que uno cree. Junior, uno de los momentos más significativos de esas históricas protestas del 27N fue el tema de la rosa. De hecho, hay unas fotografías que circulan en internet donde tú estás sitiado con una rosa blanca. Explícale a nuestra audiencia, por favor, ¿por qué una rosa blanca y por qué decidiste tomarlo como un símbolo para las protestas del 27N? Sí, bueno, cuando ocurrió el estallido social del 11 de julio, el régimen intentó sembrar el relato de que eran vándalos, gente violenta, marginales, que realmente lo que querían era saquear y crear violencia en el país. Y nosotros queríamos desmontar ese relato del régimen. O sea, realmente cubanos de toda clase se lanzaron a las calles, desde intelectuales hasta obreros, estudiantes, jubilados. No habíamos visto una cosa así. Y queríamos reflejar que el régimen ni siquiera estaba dispuesto a permitir una protesta de la forma más pacífica posible. Por eso pedimos el permiso con 2 meses de antelación, organizamos una marcha que prácticamente era una liturgia religiosa de lo pacífica que la estábamos planificando y el símbolo iba a ser una rosa blanca. La rosa blanca viene de un verso de José Martí que dice: cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardos ni orugas cultivo la rosa blanca. Entonces era también ese mensaje, ¿no? De que no quiero acabar contigo, no quiero que tú pases a sufrir las cosas que he sufrido yo, que he estado bajo tu bota. Simplemente queremos construir una sociedad justa, una sociedad donde se acabe la ola de fusilamientos, la ola de violencia, la ola de muerte, la ola de presos políticos, la ola de enfermedades, la falta de transparencia. Y por eso la rosa blanca era el símbolo, ¿no?, de esa reconciliación nacional. Pero el régimen contra nosotros ordenó la peor de las represiones imaginables, como si hubiéramos sido violentos. O sea, ellos llegaron al poder por prácticas violentas. Ellos sí pusieron bombas, ellos dispararon, ellos se alzaron con las armas y tomaron el poder por las armas. Pero a la sociedad civil, que ha intentado cambiar las cosas desde el diálogo, desde las actitudes más pacíficas posibles, ellos los han tratado como criminales, porque temen perder ese poder que lograron alcanzar con las armas y que, según han dicho, no van a soltar si no es con las armas también. Junior, para finalizar, ¿qué esperas para el futuro de Cuba en este contexto tan complejo que está viviendo la isla? Quisiera ser optimista, pero al mismo tiempo hay que ser pragmático, ¿no? No se están viviendo buenos tiempos a nivel global. La democracia lamentablemente ha perdido terreno. Están creciendo gobiernos autoritarios en muchas partes.
O sea, la democracia, que parecía una ganancia, todavía está en riesgo, no está consolidada del todo. Y a nosotros nos da, a veces decimos un poco con ironía, qué pena que se acabe la democracia en el mundo sin que en Cuba la conozcamos, porque llevamos 70 años sin democracia. Generaciones enteras que nunca han votado libremente por alguien en Cuba y que no han podido participar de manera libre en la política en su país. Pero quiero ser optimista de todas formas. Estamos mirando mucho lo que pasa en Venezuela, a muchos no nos gusta. O sea, en Venezuela no ha ocurrido un cambio democrático, se ha dejado a un lado a la oposición, están en el poder los mismos que estaban en diciembre, antes de la captura de Nicolás Maduro, y no queremos que eso ocurra en Cuba. Pero hay que tener fe no en lo que pueda hacer una potencia extranjera, no en lo que pueda hacer un gobierno extranjero. Obviamente a Donald Trump no le puede importar más el futuro de Cuba que a nosotros los cubanos. Entonces a nosotros los cubanos es a quienes nos toca hacer posible ese país que soñó Martí y que no se ha podido concretar, ¿no? Y entregarles a nuestros hijos un país mejor. Una de las cosas que con más dolor guardo es que un día mi padre me preguntó, ¿por qué lo haces? O sea, ¿por qué te estás arriesgando? ¿Por qué? O sea, puedes ser llevado a la cárcel, puedes morir, puedes ser condenado al exilio. ¿Por qué te arriesgas? Y la respuesta que le di hoy me duele porque ya mi padre no está y no puedo conversar con él, ¿no? La respuesta que le di fue, lo tengo que hacer porque tú no lo hiciste. Y entonces nos pasaste esa carga a nosotros. Y si yo no lo hago, si yo no cambio la realidad, le voy a entregar a mi hijo el mismo país y ese hijo mío cuando crezca quizás tenga que arriesgarse él para cambiar las cosas. Entonces es así. O sea, esta generación de cubanos yo creo que sí está comprometida en no pasarle esa carga a nuestros hijos. Hay que ahora lograr el país que soñamos y el país que soñamos obviamente no tiene nada que ver con porque sin importar cuál es la narrativa que el régimen sigue vendiéndole al mundo, es un país absolutamente injusto, absolutamente desigual, sin ningún tipo de libertades. Se violan todos los derechos humanos y se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Porque cada vez que escuchamos los testimonios de la gente que está en la cárcel en Cuba, no se puede creer aquello, ¿no? Las condiciones en las que están y cómo los torturan. Entonces, por eso hay que hacerlo, porque no le podemos pasar esa carga a nuestros hijos. Nos toca a nosotros construir una Cuba mejor. Junior, ¿algo que quisieras agregar para cerrar? No, ahorita mencionabas el artículo Cuba contra Cuba y realmente el problema es que siempre se ha intentado vender en la historia de que este conflicto de Cuba es contra los Estados Unidos y siempre se habla del David contra Goliat, de la pequeña islita asediada por la gran potencia. Realmente esto ha sido un relato, si bien es cierto que hay un diferendo y hay un conflicto entre ambos países, el problema de Cuba ha sido fundamentalmente de cubanos contra cubanos. De un grupo de cubanos que tomó el poder en el 59 y que no lo quiere soltar, y de un grupo de cubanos que quiere una Cuba democrática, una Cuba que nos pertenezca a todos. Y ese conflicto ha llegado ahora a su punto más, digamos, climático, porque justamente hay un descendiente de cubanos, un cubano americano, en la Casa Blanca. El régimen en realidad estaría dispuesto a llevarse perfectamente bien con Trump, pero a quien no tolera de ninguna manera es a Marco Rubio, porque Marco Rubio los conoce. Desde niño ha escuchado las historias sobre Cuba y por supuesto que el régimen no tolera que otro cubano le esté disputando el poder. Entonces por eso es que el artículo se llamaba Cuba contra Cuba, porque siempre ha sido un problema básicamente de unos cubanos contra otros. Muchas gracias, Junior, por hablar con The Epoch Times. Es un honor. Un placer y un abrazo grande para ustedes.